Bien, ahora vamos a ver vectores concurrentes, en nuestro caso fuerzas concurrentes. Van a ser fuerzas que actúan sobre el mismo punto de origen, ¿sí? Pero tienen distintas direcciones y sentido. Vamos a pedirle a Pepe que nos ayude de vuelta. Y la idea es esta, tenemos dos direcciones distintas, ¿sí? Lo que vamos a hacer es hacer fuerza con las dos y vamos a ver para qué lado se mueve el... Si las fuerzas son iguales, exactamente iguales, ¿sí? El carrito se va a mover hacia el medio. Si en cambio una de las dos fuerzas que yo aplique va a ser mayor, se va a acercar más hacia la fuerza que yo esté aplicando en esa dirección. Bien, si yo aplico una fuerza para allá, él va a tender, ahí quedaron colineales, pero la idea es cuando no tienen la misma dirección y sentido. Esto como no tiene peso, yo no lo puedo notar bien, pero si ustedes enganchan una silla o algo con dos hilos o con dos, como yo hago con las chalinas, por ejemplo, lo que sucede es que una de las dos fuerzas va a ganar y va a dirigirse más hacia esa dirección que hacia la otra. En nuestro caso lo que vamos a hacer es trabajar con dos fuerzas de 10 y de 20 newton, ¿sí? Que tienen en realidad distintos ángulos. Los ángulos yo los puedo pensar desde eh, de ángulos entre las fuerzas, ¿sí? O los puedo pensar directamente con ángulos que partan desde la horizontal hasta llegar al vector que tengo representado. Entonces, en nuestro caso, yo podría tener desde la horizontal en la fuerza 1 formando un ángulo de 45 grados con este eje de las abscisas, y el ángulo 2, por ejemplo, lo podemos hacer que forme un ángulo de 120 grados, ¿sí? Un ángulo beta, o sea, quiere decir que desde acá, desde la horizontal, hasta tocar el vector de la fuerza 2, tengo 120 grados. Entonces, podríamos también hablar del ángulo entre las fuerzas, que eso lo vamos a ver después. Entonces, lo que vamos a hacer es ver cómo descomponemos estas fuerzas, porque estas fuerzas no están ni en el eje de las X ni en el eje de las Y. Entonces ya vimos nosotros cómo descomponer vectores con las funciones trigonométricas, y lo que hacíamos era en forma vertical, ¿sí? En forma paralela al eje de las Y, llegar hasta cortar el eje de las X. Ahí tenemos en este caso este vector que vamos a llamar fuerza X1, ¿sí? Y vamos a tener de la misma forma la fuerza la fuerza Y1. Entonces, lo marco sobre el eje de las Y. Este sería el vector de la fuerza I1 o 1I, que es lo mismo. Bien, descompuse esta fuerza en sus dos componentes, X e Y. De la misma forma vamos a descomponer esta otra fuerza 2. Bien, me paro en la punta de la fuerza, me muevo en forma vertical hasta cortar el eje de las X y marco este vector que va a ser la fuerza 2, pero ahora en el eje de las X, y de la misma forma trazo horizontal hasta cortar el eje de las Y, y ahora voy a marcar la fuerza, pero ahora se va a llamar fuerza 2 en el eje de las Y. Entonces, según trigonometría, nosotros lo que hicimos, o lo que sabemos, es que si siempre usamos la horizontal, ¿sí? El ángulo con la horizontal, nosotros vamos a tener que, si F2 está a 120 grados con respecto a este 0, ¿sí? Si este fuera mi 0 grados, tengo 120, tengo acá, quiere decir que de acá a acá, para llegar a este ángulo llano de 180 grados, me quedan 60 grados, ¿bien? Porque era de 120 más estos 60 son los 180 de este ángulo total, o de estos dos cuadrantes, que cada cuadrante tiene 90, ¿no? Entonces, lo que vemos acá es que cada una de las fuerzas ahora sí tiene sus componentes en el eje de las X y en el eje de las Y. Entonces, lo que hacemos es buscar una resultante en el eje de las X, buscar una resultante en el eje de las Y,
y después por Pitágoras componerla y encontrar la resultante total. Entonces, esta fuerza F total, que va a ser la fuerza que aparezca del eje de las X, si vemos acá, la roja apunta hacia la derecha, la azul apunta hacia la izquierda. Si nosotros tomamos un eje positivos hacia la derecha y positivos hacia arriba, esta fx1 es positiva, esta fx2 es negativa. Entonces, fx1 menos fx2. Y las fni van a ser, las dos van para el lado de los positivos según el eje que yo adopté, entonces las dos se van a tomar, se van a sumar fi1 más fi2. Una vez que tenemos estas fx y fi son las que llamo totales, ¿sí? Una vez que tenemos eso, vamos a calcular la resultante aplicando Pitágoras, haciendo f de x total al cuadrado más f de y total al cuadrado. Vamos a ponerle números a esto y vamos a calcular estas fx. La F1 de 10 newton, entonces si yo miro acá, fx1 va a ser el valor de la fuerza, y como este es el cateto adyacente, ¿sí? Usábamos el coseno, en este caso de 45 grados, y fi1 es esta distancia que está acá, que es el opuesto. Yo esto ya se los grabé en otro video. Fi1 va a ser la fuerza por el seno de 45 grados. Cuando tenemos el ángulo de 45 grados, tanto el seno como el coseno valen lo mismo, ¿sí? Acá donde dice F reemplazamos los 10 newton, lo calculamos y esto nos da 7,71 newton cada una de las fuerzas. Ahora vamos a calcular las F2, Fx2 y Fi2. Van a ser las fuerzas. Si yo tengo dos opciones, o trabajo con este ángulo de 60, o trabajo con este ángulo que me queda acá, que sería la diferencia entre 90 y 60, que es de 30 grados, ¿no? Entonces, sí, hay que prestar atención con qué ángulo usamos, porque ahí puede cambiar el seno o el coseno. Porque fíjense, si yo uso este de 30, ¿sí? Esta distancia que está acá es fx2 y ahí pasaría a ser un opuesto y ahí tendríamos que usar el seno. Entonces, para no confundirnos y siempre usar estas mismas fórmulas, yo siempre les propongo que trabajen con la horizontal. Pero podrían decir, bueno, no, yo quiero trabajar con esta. Mientras que lo hagan bien, no hay ningún problema. Vamos a trabajar con este ángulo de 60. Entonces, este cateto azul, que es lo que llamo F2 de X, pasaría a ser un adyacente, ¿sí? Entonces, como es un adyacente, trabajamos con el coseno de 60 grados. Y la fuerza en Y pasaría a ser esta, que es el opuesto, entonces va a ser la fuerza por el seno de 60 grados. Estos valores nos dan, el coseno nos da 10 newton y el seno nos da 17,32 newton. Entonces, cuando lo que nosotros tenemos que hacer es calcular esta fuerza total en X, dijimos que es fx1, que en este caso es 7,71, menos fx2, porque la fx2 va hacia el otro lado, fx2 serían 10 newton, esta resta nos da menos 2,29 newton. Fni va a ser la suma de las dos fuerzas en I, es decir, 7,71 newton. Fíjense que estoy usando Fni, que si bien dan lo mismo, estoy mostrando Fni. Y ahora le sumo la Fni2, que es de 17,32 newton. A todo le pongo unidades. En I me da 25,03 newton. Calculo la resultante. Raíz cuadrada de menos 2,29 newton al cuadrado más 25,03 newton al cuadrado. El valor de la resultante me da 25,03
2,13 newton. Esto sería el resultado total. Ahora, lo que nos falta también es trabajar con la parte gráfica. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es representar nuevamente esto que teníamos acá, el método gráfico. Nosotros vimos para las fuerzas concurrentes el método de la poligonal o del paralelogramo. Bien, vamos a dibujar estas dos acá. Acá tendríamos F1. Bueno, yo no lo voy a hacer a escala, pero ustedes lo deberían hacer a escala. Acá tengo F1 y por acá tengo F2. Entonces, ¿qué me dice el método de la poligonal? Donde termina una de las fuerzas, inicia la otra. Entonces, lo voy a hacer acá mismo. Terminó acá F2, entonces lo voy a hacer abajo, porque este me quedó más de 45, debería ir por ahí. Entonces, lo que voy a hacer es, represento F1 según la escala que usamos con su inicio y su fin, ¿sí? Y donde termina F1, llevo F2, ¿sí? Con su escala, como corresponde. Y lo que vamos a hacer es, la resultante va a ser desde donde comenzó F1 hasta donde terminó F2, ¿sí? Ahí tendríamos la resultante. Si yo esto lo pongo en un eje cartesiano, que sería aquel que tengo allá, este X e Y, fíjense que esta resultante prácticamente está muy cerquita de los 90 grados. Entonces, acá va a aparecer un ángulo que voy a llamar ángulo alfa, que va a ser el ángulo que tenga esta resultante con respecto a esta horizontal. Si yo miro esta resultante, esta partecita sería un opuesto, que sería toda esta distancia, y esa distancia es lo que nosotros teníamos como F en Y. Entonces, la tangente de este ángulo va a ser esta F en Y sobre este cateto chiquitito que es el Fx, que en este caso como módulo, como valor es 229, que se llama F en X. Bien. Entonces lo que hacemos es reemplazar estos dos valores, la F en Y 2503, la F en X 2,29, y lo que hacemos después es buscar el arco tangente, ¿sí? En la calculadora, el ángulo alfa haciendo Shift Tan, ¿sí? Y ese valor me da un ángulo aproximado de 85 grados, da 84,78. Y fíjense que está bien, es lógico, porque esta resultante turquesa está muy cerquita de los 90 grados. ¿Qué pasa si cuando yo hago esto me da 150 grados? Bueno, 150 grados ya estaría en el segundo cuadrante. Entonces, quiere decir que algo calculé mal. Seguramente di vuelta a estos valores o algo pasó en el medio. Una aclaración que seguro la saben. El primer cuadrante va de 0 a 90 grados. El segundo cuadrante va de 90 a 180 grados. El tercer cuadrante va de 180 a 270 grados. Y el cuarto cuadrante va de 270 a 360 grados, que es el mismo que el 0. Entonces, si me dicen un ángulo de 150 grados, nunca podría estar en el primer cuadrante. Si me hablan de un ángulo de 170 grados, nunca podría estar en el cuarto o en el tercer cuadrante. Tendría que estar en el segundo. Entonces, parece una pavada, pero hace que nosotros pensemos los números, ¿sí? En algo que nosotros tenemos conocido, que una circunferencia tiene 360 grados.